Hola amigos, hoy en Motorca este vehículo que tengo aquí detrás se va a enfrentar a nuestra superprueba definitiva de híbridos enchufables. Es el Toyota Prius híbrido enchufable y además la versión solar. Contamos con dos pequeñas placas solares en el techo. Vamos a ver qué nos pueden ayudar. Ya sabéis que nuestra superprueba definitiva consiste en saber cuántos kilómetros podemos recorrer en modo totalmente eléctrico y cuánto consume el vehículo con y sin batería. ¡Vamos a verlo! Pondremos parcial a cero por primera vez para averiguar la cantidad de kilómetros que podemos recorrer en modo totalmente eléctrico con este Toyota Prius híbrido enchufable. Es un vehículo diferente, es un vehículo alternativo en muchas de sus características y por lo tanto es un vehículo que queríamos tener en el canal, sobre todo porque tiene algunas innovaciones tecnológicas como ese panel solar, esos paneles solares que tenemos en la parte superior del techo, que queremos saber hasta qué punto nos pueden llegar a ayudar o a lo mejor a perjudicar, nunca se sabe. Y mientras seguimos avanzando en esta superprueba definitiva con este híbrido enchufable de Toyota, quiero recordarte que tienes disponible la web oficial del canal, ya sabes que es motork.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motork.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Además de todo ello, recuerda que en motork.com tenemos nuestro ranking exclusivo de vehículos tanto eléctricos como híbridos enchufables. Ya sabes que tenemos todas las pruebas definitivas que hemos realizado a todos los vehículos que han pasado por el canal. Lo tenemos en ese ranking y podrás comparar y saber cuál es el vehículo que mejor se va a comportar dependiendo de qué circunstancias, para que puedas elegir con mayor claridad. Llevamos, como veis aquí, recorridos ya 16 kilómetros, 16,2, tenemos todavía un 73% de batería. Y bueno, nuestro trayecto habitual, este trayecto habitual que hacemos para esta prueba de 100% eléctrico, hay obras. Ya sabéis lo que tiene el verano, se aprovecha para hacer obras y bueno, pues nos está fastidiando. Vamos a ver si somos capaces de poder mantener por lo menos una velocidad un poquito más alta y si no intentaremos, aunque sea, cambiar un poco la ruta de lo habitual, porque claro, es que si no, no vamos a poder comparar bien, ¿vale? Porque la velocidad va a salir más baja. En cualquier caso, vamos a tratar, como siempre, de hacerlo lo más parecido posible al resto de trayectos que hacemos, al resto de pruebas que hacemos a otros vehículos, ¿vale? Pero bueno, las circunstancias son las que hay y muchas veces no se puede hacer todo lo que uno quiere. Así que vamos a ver cómo queda todo. Ya nos queda poquito, veis que tenemos un 13%, estamos ahora mismo pues más o menos pudiendo mantener pues el tipo, porque es complicado. Ya os he dicho que en este caso tenemos un problema porque ha habido obras en la zona y bueno, hemos intentado buscar una alternativa, pero bueno, pues es otro trayecto distinto. Hemos hecho lo más parecido posible a como lo hacemos habitualmente para que no haya mucho cambio. Y bueno, habréis visto alguna velocidad que está limitada a 80, como por ejemplo esta que estáis viendo. En algunos casos, en la otra teníamos a 100, pero bueno, son pequeños trayectos, ¿no? Y de momento pues vamos bien, no se ha encendido el motor térmico, la parte térmica, como veis, no se ha encendido absolutamente para nada. Ahí veis los litros, la media, 0,0, y nada, en ese sentido no ha habido problema. Llevamos la climatización encendida todo el rato a 23 grados y medio, la temperatura que no es agradable, como siempre. Y llevamos ya 51 kilómetros recorridos, 51, con este Prius, que en principio parecía que iban a ser menos, pero bueno, de momento aquí estamos aguantando, ¿eh?
Aquí tenéis la media de consumo eléctrico para aquellos que tenéis dudas sobre el consumo. Fijaos, ¿no? 13,1, que es un consumo realmente bajo, y es la media que tenemos en este vehículo. Amigos, primer trayecto completado. Hemos recorrido 57 kilómetros, casi 58 kilómetros en modo totalmente eléctrico con este Toyota Prius Solar. Es un vehículo híbrido enchufable, ya sabéis, y en este trayecto no hemos utilizado ni una sola gota de gasolina y por lo tanto podemos decir que sin utilizar ni una sola gota de gasolina podemos recorrer, como os he dicho antes, 57, hemos sacado algo, casi 58 kilómetros, pero bueno, sí que es cierto, no tiene la culpa el vehículo, no tiene la culpa nadie, simplemente pues había obras en nuestro trayecto habitual, el trayecto que hacemos con todos los vehículos, y bueno, ha habido que cambiar un poco ahí el itinerario, pero tampoco ha sido un cambio tan radical. Sí que es verdad que a lo mejor nos ha bajado la media un poquito, no demasiado, ahí podéis verlo, podéis comparar los tiempos, pero de todos modos, bueno, pues en lugar de 58 casi que han sido, pues le podemos dejar en 57, ¿vale? Si queréis haceros alguna idea con menos, pues menos, me da igual. Pero bueno, para nosotros lo oficial serían 57 kilómetros, ¿vale? Que son los que ha podido recorrer sin problema. No se ha encendido la parte térmica en ningún momento. Esto es un factor que a nosotros nos es muy importante. El hecho de que se encienda la parte térmica quiere decir que no podemos, no es por nada, a ver, se puede entender, no pasa nada, simplemente que no podemos controlar nosotros cuándo queremos que va en térmico o cuándo no. Y bueno, en este caso no ha ocurrido, hemos podido circular totalmente eléctrico sin utilizar nada de gasolina, sin problema, sin que se encienda. Además llevamos la climatización. Aquí un consejo es, si queréis utilizarlo siempre en eléctrico, si queréis ir en modo eléctrico, un consejo que os doy es llevarlo en el modo confort. Si lo ponéis en el modo eco, hemos estado haciendo, porque vosotros veis solamente la prueba final y tal, pero nosotros realmente hacemos muchas pruebas con el vehículo, ¿eh? Antes de hacer este trayecto hacemos más pruebas con el vehículo. Algunas veces no nos da tanto tiempo, sí que es verdad, pero normalmente procuramos hacer más pruebas con el vehículo para poder saber pues todos los entresijos de funcionamiento, ¿no? Y os puedo decir que si le ponemos en modo eco y queremos ir en modo eléctrico, nos puede llegar en algún momento, como tenemos muy poquita potencia, puede llegar a un momento en que entre más rápido en funcionamiento la parte térmica. Por eso os decía que si queremos ir en modo 100% eléctrico, os recomendaría el modo confort, el modo normal, el modo de conducción normal. ¿Vale? Tenemos tres modos, el Sport, el Confort y el Eco. Pues bueno, pues en el Confort lo dejaríamos en el Confort, en modo intermedio, y yo creo que ahí es la forma mejor para poder ir en eléctrico si no queremos que se encienda en ningún momento. Que yo creo que en vuestro día a día, si se enciende, tampoco va a pasar absolutamente nada, porque no es un coche que sea tampoco demasiado gastón. Ya veremos ahora el siguiente trayecto. Vamos a cargar la batería y vamos a realizar el siguiente trayecto, que ahí ya sí que vamos a ir en modo híbrido con la batería cargada para ver cuál es el consumo real de este vehículo. Venga, vamos a verlo. Si eres nuevo en el canal, te recuerdo que lo que hemos hecho es volver a cargar la batería, en este caso, para saber cuál es el consumo real de este vehículo, de este Toyota Prius híbrido enchufable, circulando a velocidad de autovía con batería. Lo cierto es que da gusto saber que llevamos ya, como veis ahí, 65, casi 66 kilómetros recorridos y que todavía tenemos un poquito más de la mitad de la batería pendiente de ser gastada. Mantuvimos una temperatura en el climatizador de 23 grados, era la temperatura que nosotros entendíamos que era la más agradable, la que más nos gustaba, la que nos parecía la más adecuada. Y luego, como veis en ese detalle, no hay ningún problema en mantener una velocidad de autovía, 120 km por hora, y también combinarla con ir en modo 100% eléctrico. Este Prius híbrido enchufable puede hacerlo, un Prius normal no podría hacer esto, pero sin embargo este sí que lo puede hacer.
Ya nos quedamos sin batería, como veis ahí, el 1% sería nuestro límite. Llega un momento que ya se termina ese 1%, ya no hay nada, pero a pesar de ello, como veis, el motor eléctrico todavía sigue funcionando porque hay una parte de la batería que está reservada, que no se muestra ahí, es decir, no sería dentro del margen del 0 al 1%, pero sin embargo nos sigue ayudando y hace que consigamos ese consumo que veis ahí impresionante de 2,4 litros a los 100. Ya tenemos el segundo dato, ya sabemos cuánto consume este Prius híbrido enchufable circulando a 120 km por hora en autovía y con batería. Hemos conseguido un consumo medio de 2,4 litros a los 100. Es un consumo bastante bueno. Le han ayudado varios factores. El primero de ellos es la aerodinámica. Tenemos una plataforma que es bastante aerodinámica y por lo tanto esto va a ayudar siempre a que los consumos sean bajos. También tenemos un peso que es bastante contenido. Es una carrocería de un vehículo de 5 plazas, una especie, bueno, entre una berlina y un compacto podríamos considerarlo, pero que no es el típico SUV que hemos ido probando pues últimamente en el canal. Entonces esto le va a ayudar también bastante, va a tener un mejor resultado. Las sensaciones que nos transmite son varias. Por un lado, vamos a ver que es un vehículo que vamos bastante pegados a la carretera, es un vehículo bastante bajo, eso sí que es verdad, que se nota mucho, es decir, miramos por la ventana y rápidamente ves la carretera. La parte baja, el morro, es bastante bajo también. Todo esto va a ayudar a que tengamos una mayor aerodinámica y que tengamos un mejor resultado desde el punto de vista de la eficiencia. Tampoco es muy pesado, es un vehículo bastante ligero, teniendo en cuenta que siempre un vehículo híbrido enchufable va a tener un extra de peso, ¿vale? Por la batería. No tenemos una batería que sea excesivamente grande y por lo tanto pues eso tampoco le va a penalizar. Y yo, como os decía, pues creo que es un resultado bastante bueno, que habrá que ver ahora cómo se complementa con el resultado que hagamos ya sin nada de batería. Y os quiero comentar una particularidad de este vehículo, que es además algo que a nosotros pues por lo menos nos llama la atención y nos parece que es súper positivo, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, ahora mismo, mientras que estamos grabando este resumen que estamos haciendo de este trayecto, ahora mismo el vehículo está cargando energía. Y es algo que nos llama muchísimo la atención, es algo curioso, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos aquí, nos está dando el sol y por lo tanto nos estamos cargando una cantidad de energía, que será poca, que será más, ¿vale? Eso ya lo sabemos, que ahora mismo no vamos a cargar tampoco una cantidad de energía muy alta, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. No esperéis que vayamos a cargarnos el coche aquí ahora mismo en un rato, ni mucho menos. Pero bueno, es algo interesante, ¿no? Ya dijimos que creo que es aproximadamente unos 5 kilómetros de autonomía al día. Oye, pues algo es algo. Que nos ayudan, por ejemplo, para que nos consuma menos con la climatización puesta en verano. Pues es importante, este tipo de detalles yo creo que son fundamentales que se vayan incorporando en los vehículos, ¿no? Creo que se podría potenciar muchísimo, ¿no? Y por lo tanto, pues es un aspecto muy positivo que además nos ha encantado, porque ya os digo, además vamos viéndolo aquí, tenemos un contador ahí solar de los vatios hora, en este caso, vatios hora que vamos ganando, y en el rato que llevamos ahora mismo aquí, estábamos en el contador, que es general, estábamos en 33.018 y ahora ya lo tenemos en 33.047. Es que llevamos apenas unos minutos. Entonces nada, vamos a continuar ahora con el viaje de vuelta, el viaje ya sin nada de batería, y vamos a ver qué resultado tiene este Toyota Prius híbrido enchufable. Ponemos parcial a 0 para afrontar el último trayecto. Ahora vamos a hacerlo ya sin batería. Es lo que más miedo supuestamente le da a todos los potenciales usuarios de vehículos híbridos enchufables en el momento en que nos vamos a quedar sin batería. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuánto va a consumir? Bueno, pues lo vamos a saber ahora mismo. Deciros que las dos placas solares que tenemos en el techo del vehículo están funcionando en todo momento, funcionan cuando el vehículo está parado, funcionan cuando el vehículo está en movimiento. Dependiendo, por supuesto, del ángulo tendremos mayor o menor potencia. Cuando pasamos al lado de un camión, adelantamos un camión, sí que es verdad que nos baja la potencia porque está dando la sombra, pero bueno, es algo curioso, es una ayuda y ahora comentaremos también sobre ello. Os voy a hacer una breve reflexión antes de que lleguemos a este último resumen, donde vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido durante este trayecto. Bueno, y es que hay un comentario que hemos visto muchas veces, porque como hemos dicho en otras ocasiones, hay un mantra, bueno, hay muchos mantras que circulan por YouTube y por la red en general.
con respecto tanto a los vehículos eléctricos como a los híbridos enchufables, ¿no? En este caso, con respecto a los híbridos enchufables, uno de ellos es cuando nos quedamos sin batería, empiezan a consumir no sé cuánto. ¿Por qué? Pues porque tenemos que arrastrar el peso de la batería y no sé qué y no sé cuántos. Bueno, pues si volvemos a ver un comentario de este tipo, ya no lo vamos a comentar, ¿vale? Lo siento mucho, pero ya no vamos a responder ese tipo de comentarios. Creo que está más que suficientemente respondido con todos los vídeos que hemos realizado precisamente para responder a ese comentario. Por lo tanto, no vamos a responder más a ese comentario. Yo creo que está más que claro que el hecho de tener una batería más grande no es un lastre, sino que es una ayuda en todo momento, incluso cuando no tenemos batería. Ya tenemos también este último trayecto. Ya sabemos cuánto consume este Toyota Prius híbrido enchufable cuando no tiene nada de batería y circulamos a velocidad de autovía. Hemos conseguido un consumo de tan solo 3,8 litros a los 100. 3,8 litros a los 100. Es un consumo muy bueno. Es probablemente el mejor consumo que hayamos conseguido hasta el momento. Hay que tener en cuenta que es un vehículo que está pensado principalmente para tener unos consumos muy bajos. Y se nota, como os digo, en todo. En el diseño que tiene el vehículo, en la aerodinámica que se ve, que está unida por supuesto al diseño, en los pesos, cómo se ha controlado, por ejemplo, las ruedas, los neumáticos. Tenemos unas llantas de 15 pulgadas, unas llantas pequeñas y por lo tanto unas llantas que nos van a ayudar a reducir el peso y que de esta manera podamos tener unos mejores consumos. Un consumo de 3,8 litros a los 100 es un consumo realmente bajo para circular a 120 km por hora. Yo creo que, como os he dicho muchas veces, quedan cada vez menos excusas, muchas menos excusas para no tener algún tipo de vehículo híbrido enchufable o eléctrico 100%. Y aparte de esto, también quería decir algo para los defensores de los híbridos puros, que tengáis en cuenta que con un híbrido enchufable tendréis la ventaja de tener un vehículo eléctrico para el día a día, que va a ser eléctrico, no va a ser híbrido, va a ser eléctrico para el día a día, que es el 90% de vuestros trayectos, casi seguro, el 80 o el 90, dependiendo de vuestro uso. Y por otro lado tenemos un vehículo que cuando salimos a carretera consume muy poquito, consume lo mismo o menos de lo que pueda consumir un Prius normal, seguro que algo menos. Y por lo tanto, os puedo decir que es un vehículo que merece la pena si lo comparamos con un híbrido puro, porque siempre nos va a aportar un extra, como os he dicho, para poder tener un vehículo eléctrico para el día a día. No deja de sorprenderme el tema de lo de la placa solar del techo, es que es impresionante, ¿no? Es decir, hemos venido constantemente pues ha habido momentos en que estamos en casi 170 vatios, en casi 170 vatios de potencia. Que a ver, el techo tampoco es tan grande, es un techo, sí que es verdad que lo tiene por todo el techo, pero tampoco es un techo tan grande como para poder conseguir, ya os digo, un rendimiento ahora mismo. Hombre, estamos en verano y tal, pero fijaos, un rendimiento de 170 vatios en algunos momentos concretos, ¿no? Y lo normal es que veamos, ahora mismo lo tenemos a 135 vatios. 135 vatios de potencia. Si vosotros tenéis en casa iluminación LED, tenéis bombillas LED, yo que sé, imaginaos que vuestras bombillas son de 10 vatios, ya tienen que ser potentes también en LED, de 10 vatios, es que tendríais prácticamente para 13, 14, 15 y hasta 17 bombillas de las que tenéis en vuestra casa. O sea, no es ninguna tontería, el hecho de tener la placa solar ayuda, es algo que ayuda, aunque sea para todos los elementos auxiliares que podemos tener aquí dentro. Ya no os digo que os vaya a quitar la parte de la climatización, por ejemplo, aire acondicionado, porque consume un poquito más, ¿vale? Pero, por ejemplo, todo lo que hay aquí dentro, todo lo que serían, pues, todas las pantallas, los monitores, toda la parte eléctrica, que siempre hay una parte que se está consumiendo constantemente, pues oye, con esto nos lo quitamos. ¿Y sol? ¿Será por sol aquí? ¿Será que no tenemos sol en España? Si es que, bueno, en fin. Venga, vamos con el resumen final para que tengamos una idea de qué es lo que nos puede ofrecer este Prius híbrido enchufable. Bueno, es un vehículo con el que hemos podido recorrer bastantes kilómetros en modo 100% eléctrico, es decir, sin utilizar gasolina. Y bueno, eso es importante, ¿no? Ya sabéis que más que de sobra para el día a día de la gran mayoría de vosotros, más que de sobra. Y es una cantidad de kilómetros, además, yo diría que significativa. Por otro lado, hemos visto que tenemos un consumo, cuando circulamos en modo híbrido con batería, muy, muy contenido. Un consumo de tan solo 2,4 litros a los 100. 2,4 litros a los 100. No se ha desbocado en ningún momento, nos ha permitido gastar la batería a tope de la parte que tenemos reservada para nosotros. Nos ha permitido gastar hasta el cero, es decir, nos ha permitido gastar todo de la parte visible para nosotros. Luego sí que es verdad que hay una parte reservada, que eso es lógico, lo tienen todos los vehículos híbridos enchufables y los híbridos también, por supuesto.
y de esa manera pues hace que nosotros podamos organizarnos de la forma que nosotros queramos el trayecto, si queremos ir más en eléctrico, si queremos ir en híbrido, olvidarnos un poco del tema. Y luego hemos visto que esto es lo más significativo de todo, que cuando ya no tenemos nada de batería, consume tan solo 3,8 litros a los 100, 3,8 litros a los 100 a velocidad de autovía. Y esto es un dato muy significativo. Es realmente difícil encontrar un vehículo diésel a lo largo, no digo solamente ahora, sino a lo largo de la historia, que haya consumido 3,8 o que consuma 3,8 litros a los 100 circulando a 120 kilómetros por hora. Es muy complicado encontrar uno, y probablemente si encontramos no va a ser un vehículo de las dimensiones de este Prius. Esto quiere decir que no tiene sentido a día de hoy, y lo hemos dicho ya muchas veces, no tiene ningún tipo de sentido tener una tecnología diésel o gasolina pura sin que no haya ningún tipo de híbrido enchufable o eléctrico, por supuesto, que sería lo ideal. No tiene ningún tipo de sentido que se estén vendiendo y que se estén comprando vehículos de ese tipo con esa tecnología a día de hoy todavía. No tiene ningún sentido, de verdad os lo digo. Cuando tenemos alternativas de todo tipo, cada vez vemos más diferentes en el canal, vemos de todas las marcas y vemos diferentes soluciones, cada uno pone la suya. En el caso de Toyota es una apuesta pues, por un tipo de motor que desde el punto de vista de las prestaciones está bastante limitado y sí que se nota, pero que si lo sabemos utilizar tampoco nos va a suponer que no podamos, por ejemplo, mantener una velocidad alta en autovía. Podemos mantenerla, simplemente que no podemos ganar velocidad rápido como podríamos hacer con un vehículo que tuviera pues otro tipo de tecnología, ¿no? Y luego hemos visto que funciona bastante bien cuando vamos en modo eléctrico. De hecho tiene bastante potencia, a mí me ha sorprendido. Tiene una potencia que yo creo que es, a ver, no es tampoco, no es que vaya a ser un tiro, pero es una potencia yo creo que más que suficiente para poder mantener una velocidad alta también en autovía y que no se tenga que utilizar la parte térmica. Y por lo tanto yo creo que, como os digo, cada vez hay menos excusas para tener un vehículo híbrido enchufable o eléctrico. Vehículos con etiqueta cero, vehículos que contaminan menos, que consumen menos y contaminan menos, que es de lo que se trata. Así es que nada, este era el vídeo que os tenía preparado para hoy. Espero que os haya gustado, como siempre. Dad like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal, que sabéis que tenéis por ahí los botones. También os podéis dar de alta como usuarios premium dentro de la comunidad, para que tengáis prioridad a la hora de que podamos responderos los comentarios, que podáis hablar directamente con nosotros, que sepáis cuáles son los vehículos que vayamos a probar antes que los demás. Y nada, por supuesto, como no, nos veremos en futuros vídeos.